Bien, recording in progress. El inglés es tan importante hoy en día. Hermanos, hay que empezar a pensar y repensar lo que se nos viene. Se nos viene hace poco, mi esposa hace unos 5 años atrás, ella es educadora diferencial. Tuvo una charla que era de la revolución, la cuarta revolución industrial que está en curso. ¿Y cuál es la cuarta revolución industrial? Es la automatización. Y la automatización ya está quitando miles de empleos. Miles. Con decirle que hoy en día quienes están en el norte hablando de, no sé, pues estos arreglos que hacen como términos de conflicto y todo ese tema, los gremios de allá del norte, les queda bien poco porque ya tenemos maquinaria pesada. Yo soy opero maquinaria pesada. Ya tenemos maquinaria pesada que se puede teledirigir, o sea, tú desde un computador puedes manipular maquinaria gigantesca y ahora lo que viene con las nuevas tecnologías es que la maquinaria se maneje por inteligencia artificial. No sé si supieron, aquí en Concepción, en Talcahuano, cerró definitivamente la siderúrgica de Huachipato. Eso significa que van más de 6.000 personas que tenemos aquí en la región del Biobío. Aparte de todos los cesantes que hay, se suman 6.000 personas más. Yo soy de Lota, y en Lota, cuando cerró el Enacar, eh, el Estado de ese momento quiso convertir a todos en peluqueros, en electricistas, peluqueros y soldadores. Porque todos los cursos que daban de los mineros del carbón era para peluquero, esteticista, qué sé yo, y nadie pescó. Porque la reconversión laboral es un proceso largo, es un proceso intencionado que hoy en día las empresas lo estudian. ¿Y por qué le digo estas cosas? Porque este tema es un tema de pastoral, ¿ya? Así que vamos a comenzar voy a poner, hoy día hablaremos de la pastoral ad extra, o como se decía antiguamente, de pastoral de Allende. Vamos a ver esa pastoral que va hacia afuera, ya de los contornos de la iglesia, no tan lejos, no tan lejos, sino que sale de la labor estrictamente eclesial interna, ¿ya? La clase anterior, opa, se me está volviendo un poco loco el compu. Bien, la clase anterior hablamos de la pastoral ad intra, la pastoral eclesial hacia adentro, hacia la iglesia, el servicio pastoral, y eso, y ojo que yo estoy seguro que no agotamos todos los temas de la pastoral ad intra, ¿ya? Ahora, yo quiero decirles, queridos hermanos, colegas, muchos estamos ya en el pastorado, quiero decirles que no se sientan desalentados por eso. ¿Por qué? Porque que la iglesia y que la gente hoy en día tenga más necesidades que antes, porque antes la necesidad básica era la salvación. Pero en la medida, según la taxonomía de Bloom y otras taxonomías, ya que básicamente son como pirámides de necesidades, la primera necesidad del ser humano siempre es la del el sustento, comer, un techo, vivir, educación, salud, qué sé yo. Pero ya cuando esas necesidades dejan de ser tan básicas, tan elementales, nacen otras necesidades del ser humano. El ser humano, sus necesidades son infinitas. Cualquiera que estudie ciencias sociales lo sabe, ¿ya? O sea, incluso hoy en día el sistema genera necesidades que no teníamos. O sea, hoy en día todos tomamos café y en la mañana yo si no tomo un café no soy nadie. Pero esa necesidad me la crearon porque a mí me criaron con té, por darle un ejemplo, ¿ya? Bueno, ahora veremos que la iglesia, la sociedad espera más de la iglesia porque necesita más de la iglesia. Aunque hoy en día estemos bajo gobiernos de izquierda que sean filo ateísta o filo gnóstico, que se van para el ateísmo, se van para el gnosticismo, eso no quita que la sociedad nos siga necesitando y nosotros a la sociedad, porque eso es algo, es un ciclo, ¿ya? Entonces, como habíamos visto, la responsabilidad pastoral, hoy la clase se llamará la pastoral del reino o ad extra, de la pastoral hacia afuera. Ya, ese es el tema de hoy. Y eso significa que la responsabilidad pastoral, tanto del ministro, de los ministros de la iglesia, como de la iglesia,
entendiendo que la pastoral tiene dimensiones. La dimensión ministerial es una dimensión donde están a quienes fuimos llamados y apartados para este servicio. Y está el servicio general, la dimensión general de que la iglesia toda evangeliza, la iglesia toda pastorea, la iglesia toda predica la palabra de Dios, porque, y es ahí donde se responde uno de los principios de la reforma, hermano, lo que se llama el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes, según la reforma, según Lutero estoy hablando, que es el más eminente de los reformados, eh, afirmaron eso. Y de hecho John Wesley, precursor del movimiento de santidad y al mismo tiempo de los movimientos pentecostales, también lo afirmó de esa manera. Todos los creyentes tenemos un lugar en el reino de los cielos, un lugar en la misión y un lugar en la pastoral. Pero ojo, el servicio profesional, el servicio que el especial apartado es distinto, claro, al servicio general de la iglesia, ¿ya? Hay algunas personas que tienen llamados dentro del pastorado que son llamados muy particulares y hoy los veremos, y hay muchos más. Y ojalá poder conversarlo con altura de mira y nunca debatiendo, porque esto es academia, aquí estamos reflexionando. Bien. Eh, La responsabilidad pastoral entonces no se queda en el ámbito de la atención a la iglesia, su alcance llega a la sociedad más amplia y con ello debe haber una interlocución entre la función de la iglesia, que es su misión redentora, y la acción que tiene en el espectro alrededor. La iglesia siempre está inserta en una comunidad. La iglesia siempre está situada en un año, en un tiempo específico, en un lugar geográfico específico que la dota de diferentes intereses e inclinaciones. Un ejemplo, una iglesia que está inserta en Antofagasta no tiene los mismos problemas que la iglesia que está inserta en Lota. No es la misma pastoral que vas a hacer en Punta Arenas a una capellanía que vas a hacer en la Antártida. Todo grupo social tiene diferentes distinciones, por eso el llamado siempre es a nosotros a estar constantemente actualizándonos, porque todo grupo social está situado, toda iglesia, todo grupo eclesial está situado, aunque a su iglesia lleguen personas de distintos lugares, de distintos pueblos, como sucede hasta el día de hoy en nuestras iglesias pentecostales. A pesar de que una iglesia se componga de gente de diferentes lugares dentro de la misma región, es distinta. Es distinta. El cuerpo vivo tiene funciones distintas sirviendo al mismo propósito, al mismo cuerpo. Los católicos, y en esto hay que resaltar lo bueno. Ya uno cuando se pone viejo, uno empieza como a tomar, a hacerle caso a Jesús. Jesús decía de los fariseos retener lo bueno. Lo demás, ya está. Sabía que Jesús, que los fariseos hablaban pescada seca, pero él le decía a sus discípulos, bueno, retengan lo bueno. Es interesante la pastoral de Jesús. De hecho, conozco a el David Huerta, teólogo de la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, que sacó un libro, voy a tratar de conseguirlo, que se llama El Pastorado de Jesús, el modelo pastoral de Jesús. Hoy día les voy a recomendar hartos libros, hay uno muy barato que por favor ojalá lo pudieran leer. Bien, entonces a esto los católicos en su teología le llaman la pastoral social, pastoral política, pastoral de consolación. En el mundo evangélico esto no está tan desarrollado, por eso es necesario que ustedes, hermanos que están en el ministerio, hermanas que están en el ministerio, podamos también ir pensando y reflexionando cómo nosotros como evangélicos damos respuesta a estas necesidades sociales. La primera pastoral que quisiera conversar con ustedes es la pastoral social. Y esta pastoral social, hermanos, es súper delicada. Por eso es necesario que nuestros ministros tengan formación, también política, también filosófica y social, ojalá también política. Porque históricamente la iglesia en Chile y en Latinoamérica ha sido instrumental, ha sido el voto instrumental. ¿A qué me refiero? Nosotros somos una minoría en Chile, dicen que un 22%, yo creo que mucho más que eso. Pero nosotros como minoría en Chile somos minorías que en este ambiente político polarizado podemos llegar a determinar elecciones cuando hay procesos democráticos. A eso me refiero, ¿ya? La pastoral es un servicio que da la iglesia a la sociedad.
¿ya? Y puede sonar muy grande, pero hablemos de lo más pequeño. Desde la junta de vecinos que necesita un lugar donde reunirse por una catástrofe, desde pasando por un tema de necesidad de acopio de alimentos para los vecinos que perdieron todo porque los quemaron, porque les quemaron sus casas. La pastoral social es importante también, es importante. La iglesia debe hacerse presente en la sociedad, porque de otra manera la gente no va a conocer a la iglesia. O sea, es imperdonable hoy, en pleno año 2024, que los vecinos de la comunidad de la iglesia a la que pastoreas no te conozcan o no conozcan a la iglesia o que no hayan entrado al menos una vez, por último, a compartir un mate. Porque esas redes sociales, esas redes, hoy en día las organizaciones piensan en redes, y esas redes sociales son las que están determinando la subsistencia de las comunidades. De hecho, lo más bonito es cuando una iglesia se, se encarna tanto en su población que la gente la llega a reconocer, que es lo que pasó por mucho tiempo con las iglesias católicas, ¿ya? Nosotros como evangélicos tenemos un deber social. ¿Por qué? Porque la iglesia está puesta para el beneficio de la sociedad. Los grandes avivamientos evangélicos, como el avivamiento wesleyano que nace con el Club Santo en una universidad, y de ahí nacen grandes predicadores, ese avivamiento vino a prevenir una catástrofe que venía sobre Inglaterra. En Norteamérica también. El Señor es bueno y el Señor se mueve a través de su iglesia, ¿ya? Entonces, aquí hay unos términos con los cuales no estoy totalmente de acuerdo, pero los pongo para pensarlo, ¿ya? Así que para que sepan que yo soy conservador, al igual que usted. Entonces, eh, el deber de la iglesia es llevar la luz del evangelio a toda la sociedad, ¿ya? Y promover una salvación. Aquí usa liberación integral porque el autor habla desde esa posición. Yo hablo desde la salvación y de la santidad social, que es un término evangélico. Wesley acuña el término de la santidad social y llega a escribir un credo social de su propia iglesia, de los metodistas. Y ojo que los metodistas son de alguna manera nuestros antecedentes. Bueno, en el caso son antecedentes nuestros porque nacen de la iglesia anglicana. La acción de la iglesia en la sociedad es para el advenimiento del reino de Dios. Cuando nosotros oramos y decimos, Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estamos orando a muchas dimensiones y una de las dimensiones social. Porque nosotros proclamamos el reino de Dios. El reino de Dios es su justicia. Es decir, que no le falta a nadie. Que el trabajador reciba el fruto de su trabajo y que haya trabajo para los trabajadores. Que la familia sea preservada, que la familia sea promovida. Que los niños tienen derecho a tener un papá y una mamá. Eh, tenemos mucho que hacer en la sociedad. Pero también, entonces la sociedad necesita lugares donde la iglesia pueda llegar a iluminar con el mensaje de Jesucristo. El mundo, como han dicho todos nuestros predicadores pentecostales, está en tinieblas. Y la iglesia debe ser, junto con sus ministros, parte de esa luz en la sociedad. Pero ojo, y es aquí donde, aquí saco la primera reflexión, porque la iglesia también tiene que saber dónde estar y dónde no estar. Para dar un ejemplo, no sé si conocen a la predicadora Dina Santamaría. La predicadora Dina Santamaría, que viene mucho aquí a Coronel, en una de sus predicaciones no me voy a olvidar porque yo mientras hacía aseo, por muchos años hice aseo en un hotel, mientras estudiaba, para poder pagar mi estudio, porque beca nunca me han dado y mis papás son igual de pobres que yo. Entonces había que jugársela por trabajar o obtener una beca. En fin. Y en una de esas predicaciones que yo me bajaba en MP3 y lo escuchaba mientras hacía aseo, escuché que la predicadora Dina Santamaría dijo que había orado por un hombre de gobierno, y ese hombre muy especial. Y ese hombre iba a dominar una nación, y oré por él, y ese hombre estaba encarcelado por sus convicciones políticas, y oré por él, y este hombre después me invitó, qué sé yo. ¿Sabes quién es ese hombre? Hugo Chávez Frías, ungido por una pastora, por una predicadora pentecostal. Y en la imagen que les puse aquí, hermanos, perdón,
No sé si pueden ver, pero esta imagen es reciente. Ahí tenemos pastores evangélicos que le pusieron textos bíblicos en una especie de estola al dictador, Me van a perdonar, pero hay que decir las cosas como son. Al tirano dictador de Maduro. Y ahí están los pastores evangélicos. La iglesia debe empezar a pensar sobre eso. Hay lugares donde la iglesia no puede estar. No puede permitirse estar con un tirano. No puede permitirse estar. A ver, hay una pregunta. No. Y esto pasó hace poco. Yo cuando vi la foto me pasó lo mismo que el meme que subió el hermano. Así. Dios santo, llorando por este tipo, que defraudó a toda una nación y la mantiene en la miseria absoluta y en el sometimiento. ¿Cómo puede ser que estas personas tengan tan poco discernimiento o tanto compromiso político que abandonen la causa de Jesucristo? Porque Cristo quiere que la gente viva libre y viva bien. Entonces hay lugares donde la iglesia no debe estar. Y hay compromisos políticos con los cuales la iglesia debe pensar, porque cuando un ministro habla, lamentablemente para las autoridades políticas, sociales y dirigenciales de cualquier país, está hablando la iglesia. Y ojo que eso puede traerte una persecución increíble. Y ahí podemos hablar del arzobispo de Salvador, Romero, que lo mataron. Lo mataron en pleno servicio, él era católico. Y él simplemente dijo, oye, le dijo al régimen que estaba en ese momento en El Salvador, dejen de matar tanta gente. Y de pasada cura, porque la gente la mataban como mosca. Le estoy hablando con esa frialdad porque con esa frialdad fue. Y un obispo católico llega y dice, oye, pero paren. Y lo mataron cuando consagraba el pan y el vino. Porque decirle no a gente como esta conlleva un compromiso también con Cristo, con el reino de los cielos. Y la pastoral social requiere de nosotros, en tanto ministros del Evangelio, que tengamos claras las cosas, dónde estar y dónde no estar. Bien, la iglesia debe saber dónde no estar. O sea, yo no voy a estar de partida, nunca voy a estar en un Te Deum católico. ¿Por qué? Porque ahí siempre ellos hacen lo que quieren. No voy a estar ahí. Yo soy protestante, soy evangélico. Y así con otros compromisos. ¿Podré yo bendecir cuando se inaugura una clínica de aborto? Y aquí estoy llevando el ejemplo al extremo. Pero hermanos, esa imagen que podemos ver ya es un extremo demasiado grande. Avancemos. La pastoral social de la presencia a la incidencia social. ¿A qué me refiero con esto? ¿La iglesia está presente en la sociedad chilena y en la sociedad latinoamericana? Claro que sí, porque de hecho, para que ustedes sepan, es tan fuerte la impronta de la iglesia, aunque no lo quieran reconocer los poderes políticos, que se nos reconoce. Se nos reconoce, incluso los misioneros que enviamos, que se están enviando a Europa, están haciendo una tremenda labor, porque en Europa las iglesias están muertas. Y es chistoso porque los latinos, que fuimos conquistados por mucho tiempo por lo europeo, ahora le estamos llevando la luz del Evangelio sin espada, sin guerra y sin sangre. Y hay que observar la labor que están haciendo muchas congregaciones pentecostales entre los alemanes. Están reevangelizando. Bien, ¿por qué digo esto? Porque la iglesia no solamente tiene una presencia, también tiene una incidencia social. Eh, es decir, tiene incidencia pública. Cuando pasa algo que compete a la iglesia evangélica, ¿a quién se les va a preguntar? A los pastores evangélicos y a la iglesia evangélica. Y es por esto que también nosotros como ministros y como iglesia necesitamos, requerimos de una ética ministerial y una ética congregacional. Y aquí le voy a recomendar este libro que al final lo voy a hablar, que se llama El delito de cuello clerical en Chile, del reverendo David Muñoz Condel. Me costó 4.000 pesos, muy barato para la información que tiene. David Muñoz Condel, un pastor que es capellán de la PDI. Entonces, aquí hace un estudio, o sea, por 4.000 pesos, en serio, está muy bueno el libro. Hace un estudio sobre la ética ministerial frente al delito
y la ética ministerial que debiéramos tener, hace una sugerencia muy interesante y también muestra casos. Y de hecho muestra los casos de una iglesia evangélica aquí en Hualpén que recibía narcodiezmo, narcoofrenda. Como la iglesia está inserta en la sociedad, ojo que también puede caer en los problemas de la sociedad. Y nosotros no podemos negar esto. Nada de lo humano nos puede ser ajeno porque nosotros somos humanos en el nombre de Jesucristo sirviendo a otros seres humanos. Entonces no podemos hacer como lo que hicieron los puritanos. No, nos vamos a hacer nuestro propio país cristiano, en un propio lugar cristiano. ¿Y qué terminaron haciendo? Terminaron condenándose 3 veces más que si se hubieran mantenido en Inglaterra. ¿Formaron Norteamérica? Muy bien. ¿Pero qué hicieron con los indígenas? ¿Qué pasó con la persecución? Y de hecho, ¿por qué la palabra puritano es casi sinónimo de hipocresía? Son temas para pensar. Entonces la iglesia tiene el nombre del libro se llama El delito de cuello clerical en Chile. El delito de cuello clerical en Chile. Es un libro cortito, tiene 83 páginas. De hecho, para una buena clase de ética pastoral, está, pero muy bueno. Y yo siempre estoy recomendando libros de autores chilenos. ¿Por qué? Porque nos pasa con los autores norteamericanos que nos sacan ejemplos norteamericanos. Por ejemplo, cuando uno lee de la iglesia, cuando yo leía de los avivamientos en Norteamérica y me decían, no, esta iglesia anualmente recoge, no sé, 10.000 millones de dólares y esos los tramita. Y yo, a ver, nunca en mi vida recibí un 10 como para pensar en eso. O empiezan muchas veces los norteamericanos comienzan con, bueno, cuando estaba en el juego de béisbol, no sé si han escuchado Enfoque en la Familia, muy bendecido ese programa, pero a veces sacaba como, no, cuando estábamos en el juego de fútbol americano y nos comíamos unos hot dogs, y yo como que, retener lo bueno, hermano, retener lo bueno. Hay que retener lo bueno, pero mejor es cuando leemos a los autores que entienden y que hablan desde donde nosotros somos. Hay mayor entendimiento. Bien, avancemos. Y aquí quise poner esta imagen preciosa de Jesús escatológico. Estaba muy linda y dije, aquí viene. Porque la acción social cristiana se define y se diferencia de cualquier acción humana, porque siempre los pastores cuando comenzó este movimiento de tenemos que ser parte de la sociedad y ser luz en la sociedad, hubo un movimiento de pastores que dijo, sí, pero tenemos que estar apartados. Entonces la discusión no estuvo menor y no estuvo menos interesante. Ojo, hermano, como pastores debemos entender que una discusión en una iglesia es una oportunidad siempre de afinar las visiones, de poder afinar las visiones, de poder incluso llegar a a mejores consensos. Hay que tomar muchas veces estas controversias que nos vienen. Entonces, la controversia, ¿qué fue? Fue, no, pero es que hay iglesias que están haciendo demasiado rol social. Y es verdad, hubo en la década de los 80 una exaltación por parte de ciertas comunidades que eran solo social. Y otras comunidades que eran solo espiritual, solo espiritual. Pero el cristianismo no es una fe de extremos, es una fe de balances, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la perspectiva cristiana en la incidencia social? Porque debe haber una manera cristiana de entrar a la sociedad, porque de otra manera, ¿qué importa? O sea, nosotros no somos musulmanes, no somos judíos, no somos ateos. Debe haber una impronta en nuestra incidencia pública. ¿Cuál es la impronta? Es el reino de Dios. Volvemos a lo mismo, reino de Dios. Signada en las escrituras en términos de nuevos cielos y nueva tierra. Hablamos de un estado ideal. El Señor en el Evangelio propone un estado totalmente distinto, un orden totalmente distinto social. Pero, pero, eh, todos aspiramos a este estado, ¿cómo? Mediante la muerte de Jesucristo en la cruz, mediante el perdón de nuestros pecados. Dice la escritura el apóstol Pablo, y yo siempre cito ese texto, que la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo, la creación está sufriendo. También necesita salvación, porque al sufrir la humanidad, la creación toda sufre. Una guerra no la experimentan los soldados solamente, eso es una mentira.
Una guerra la experimenta toda una nación, hasta sus niños, hasta la tercera generación. ¿Por qué hasta la tercera generación? No estoy hablando de maldiciones generacionales, no creo en eso. Estoy hablando de que son una guerra, es tanto el trastorno social que son muchas generaciones las que llegan para que un país pueda volver a superar eso. Eso no es voluntad de Dios la guerra. Y en una guerra, ¿sufren los seres humanos? Claro que sufren los seres humanos. ¿Y sufre la creación? Claro que sufre la creación. Entonces, traer el evangelio, aplicar los valores del evangelio en nuestra vida, no solamente en la iglesia, sino que iluminar con el evangelio la sociedad, es también liberar a la sociedad. Es también hacer un bien social. Por eso cuando alguien va a Norteamérica y es pastor, tiene algunas ventajas que otras personas, que otros civiles no tienen. ¿Por qué? Porque hay países como Norteamérica que reconocen que quienes están en el ministerio son un bien social, porque procuran la paz, procuran el bien, procuran la justicia. Bien, Ah, ahora, a eso me refiero, ¿ya? De los cielos nuevos, aspirar a eso, vivir buscando eso, buscar el mayor bien para las personas, ¿ya? Ahora, el principio del servicio cristiano es muy distinto al principio del servicio mundano, y ahí esto es prueba, esto es pregunta para examen. ¿Por qué? Porque el principio que Jesús nos enseña es el principio del sacrificio, el servicio sacrificado. Él se crucificó. Pero ¿qué hacen los políticos y los señores de esta tierra? Se manejan bajo el principio del poder y del placer. Y yo podría añadir otra, la muerte, eros, tánatos. Esos son los principios que rigen a la sociedad no cristiana, a los dirigentes no cristianos. Pero a nosotros, ¿qué nos mueve? Nos mueve el servicio sacrificado. ¿Y de dónde aprendimos eso? De Jesucristo. Y por eso puse esa imagen, hermanos, porque la imagen escatológica es que ya seas preterista, ya seas dispensacionalista, independientemente de tu posición escatológica, todos estamos de acuerdo que Jesucristo cuando venga va a instaurar un nuevo orden, el reino de los cielos. Y dice la profecía, que toda arma se convertirá en instrumento de arado, en instrumento para sembrar. ¿Me entienden, hermano? Creer en Cristo tiene hasta consecuencias políticas y sociales. Es muy grande nuestra salvación y es muy grande lo que recibimos al ser adoptados por el sacrificio de Cristo. Otra pastoral, no menos controversial, es la pastoral política, que esa sí que es compleja, hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un pastor en un partido político? ¿Cierto? Yo pregunto lo mismo. No sé si recuerdan al reverendo Víctor Manuel Mora, este otro libro. Este es como una especie de biografía de la iglesia, de la misión wesleyana nacional, ¿ya? Y específicamente el reverendo David Mora, que es un ejemplo. Pero ustedes sabían que este hombre, y me lo autografió el autor, el pastor Eliseo Daza, ¿ustedes sabían que este pastor fundó el Partido Socialista en Lota? Suena raro. Y de hecho, ¿ustedes sabían que uno de los lemas de la misión wesleyana nacional es, ¿cuáles son? Una fe, un bautismo, una clase social. Interesante. A mí me llamó la atención porque cuando empecé a conectarlo como buen investigador, comencé a conectar las lecturas, dije, ¿qué pasó? Y me fui a la página de Corporación Sendas. Y en la página de Corporación Sendas, usted se va a encontrar una hemeroteca. Y en esa hemeroteca están todas las revistas evangélicas más antiguas de Chile. Está Chile Pentecostal, El Evangélico, El Heraldo Evangélico. Cada iglesia en esa época, desde el 1910 en adelante, tenía su propia revista que corría, y sobre todo en el avivamiento pentecostal, que era la manera, que era nuestro WhatsApp, era nuestro Facebook. Ahí usted puede leer los sermones de la época, puede leer las oraciones de la época y sobre todo las preocupaciones de la época. Y ahora estoy investigando
Y me he dado cuenta que los pastores de esa época, del 1910 al 1950, 60, 70, eran gente que, más allá de la opción política que tenían, abogaba, se dolía por el dolor de la gente. Se dolían, ¿por qué? Porque lamentablemente las decisiones políticas, ¿quiénes las pagan? La gente, po, la gente. Un ejemplo de decisión política que ahora estamos pagando todos. Género. Una discusión de la cual a los evangélicos se nos envió al ostracismo. Se nos excluyó de esa discusión. No se nos consultó, pero sin embargo, por dar un ejemplo, yo para inscribir a mi niña en un colegio acá, porque no hay colegio particular público en realidad, subvencionado, no querían tener profesor de religión. Entonces, para poder matricularte tenías que firmar que tu niño tenía que ir a clase, no sé, de formación valórica. Después, mira, cuando firmé eso fue por mucha necesidad, y aquí me estoy confesando, porque tampoco tengo plata para meterlo en un colegio privado. Y después, cuando me di cuenta, reclamé mucho más, porque me di cuenta que me hicieron renegar para que mi hijo tuviera matrícula. La pregunta es, oh, ¿quién nos va a defender frente a eso? Ese abuso, porque es un abuso. Porque si a ti y otro abuso, cuando desde las instancias públicas te dicen, cualquier partido que sea, que tú no tienes derecho a expresar tu fe de manera pública o no tienes derecho a predicar en la calle o no tienes derecho, te están quitando derechos como ciudadano. Y eso es una labor de la iglesia también, levantar la voz cuando estos derechos no son enajenados. Y lamentablemente la manera de incidir en ese tipo de política es haciendo presión con los partidos políticos. Al menos conocerlos, al menos conocer su historia, al menos conocer también qué están haciendo. Porque toda política pública, se lo digo como profesional del área, tiene un origen y tiene una explicación y tiene un debate. El problema es que en el paradigma chileno, a diferencia, hace tiempo hablé con una persona de México, en México cuando sale una nueva ley, contratan personas para que vayan casa por casa golpeando y le entregan a usted la ley. Entonces usted en el momento de que le entregaron esa ley escrita, usted se da por enterado. En el ordenamiento jurídico chileno es muy distinto. Usted tiene que leer, tiene el deber como ciudadano de leer el diario oficial para enterarse de las nuevas leyes y cosas así. El problema es que eso yo lo aprendí porque soy licenciado en ciencias sociales, en trabajo social en realidad. Pero eso deberían enseñárselo a nuestros niños desde chiquititos y no que se anden toqueteando desde los 3 años en adelante, digo yo. Y es aquí donde nosotros debemos pensar. Ahora, ¿han habido partidos confesionales, es decir, de iglesias? Sí, existen. Un ejemplo, la iglesia los Pares de Sufrir, la iglesia del Evangelio de no sé bueno, tiene tantos nombres ese negocio. Esa iglesia, no sé si se le puede llamar iglesia porque ellos están centrados en las ganancias, pero digámosle iglesia. Ellos tienen un partido poderosísimo en Brasil. Tienen 2 canales. ¿Por qué se unieron? Porque se unieron. Un día dijeron, ya, vamos a hacer algo juntos, lo hicieron. Y tienen un partido y es el lobby. Y lamentablemente para poder incidir en el ordenamiento institucional hay que utilizar las reglas institucionales. Ahora, en Chile han habido intentos políticos, miles, hermanos, miles. Me han invitado a todos y yo no he estado en ninguno porque yo como en mi entendimiento ministerial como ministro no tengo ese derecho, porque yo no puedo hablar en nombre de la iglesia. No tengo ese derecho de ser político, pero sí tengo derecho a ser ciudadano y sí voy a votar. Bien, pero eso es para otra clase, para ética ministerial. Sigamos para adelante. Esta pastoral, que también es una pastoral ad extra, es la pastoral de la consolación que le llaman, que podríamos llamarle la pastoral de las catástrofes, que me considero que el nombre, Chile como país de catástrofe. Hemos tenido, y a nivel latinoamericano, demasiados catástrofes últimamente, sea terremoto, sea luz,
Y ahí siempre sale la iglesia, no sé si se han dado cuenta, siempre los hermanos están, y ni siquiera, muchas veces ni siquiera te consultan como pastor. Los hermanos se juntan, juntaron la plata, se juntaron entre todos, enviaron ayuda y llaman al pastor, pastor, que vamos para adelante. Y esa es una pastoral. Pero sería mejor que esa pastoral no fuera solamente con cosas, sino con brazos para levantar, con voluntarios. El voluntariado en los jóvenes le hace súper bien, hermanos, porque los aterriza. Sobre todo si tiene jóvenes universitarios, mándelos para allá. Para el día de mañana, cuando lleguen a ser gobernantes o lleguen a tener un puesto importante, porque el Señor los va a poner en un puesto importante, tengan esa conciencia, ojo, ustedes trabajan para el Señor, pero también para esas personas, porque el Señor está también entre ellos. Esta es una pastoral no menor. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto, lo primero que hice con mi señora, que en ese entonces éramos novios, yo me enrolé, fuimos a Peyúgue junto con el ejército a apoyar. Con mi señora estaba terminando educación diferencial, fuimos a trabajar con los niños de Peyúgue. Hicimos ejercicio, actividades, todo el tema, estuvimos ahí como 3 días trabajando y fue una labor de consolar a los niños. Y de hecho, no tengo o sea, los dibujos que me hicieron los niños sobre lo que vivieron son dantescos. Y sobre ese mismo relato, bueno, mi señora es especialista del área, ahí tuvimos que hacer conversar y que el Señor sigue siendo bueno y que el Señor nos ama y que el Señor está con nosotros cuando sufrimos. Y esa pastoral es necesaria que se haga, es necesario, es un área, es un servicio sacrificado. Otra acción pastoral que también es polémica y debemos hablarla es la pastoral de los derechos humanos. Pero quise darle el enfoque evangélico, porque de partida, como no milito en ningún partido ni lo pienso hacer, no voy a tomar ninguna posición ideológica, simplemente voy a tomarme del evangelio. Y ¿qué pasa con los derechos humanos? Los derechos humanos son una materia que ha sido capitalizada por cierto sector político. ¿Son malos los derechos humanos? No. Un ejemplo, les quería los derechos humanos tienen que ver con un consenso de las Naciones Unidas con respecto a cosas básicas y elementales que todos los humanos debiéramos al menos tener o aspirar. El artículo 18, ojo, y esto para que lo tengan anotado, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Sin embargo, queridos hermanos, ¿de qué es lo que se habla de los derechos humanos? Sexo, ¿no? Ya han sido estos derechos humanos que son un consenso de varias naciones, que supuestamente, ¿por qué? Porque hay cortes internacionales que juzgan, de hecho, al tirano Maduro. El tirano Maduro está con orden de aprehensión a nivel internacional, aquel dictador, porque infringió las leyes y todo el mundo lo sabe. Y al menos en un país, porque hay que entender esta cosa, las políticas, y eso lo sabemos los chilenos, las políticas y los políticos tienden a volverse loquitos, tienden a disociarse de la realidad de su país. Y para eso, los ciudadanos deberíamos estar constantemente recordándole, ustedes trabajan para nosotros. Desde esa perspectiva, ningún político debiera reírse de ningún ciudadano, porque somos nosotros los que le damos el pan. Y mucho más, po, que el pan. El problema de los derechos humanos no es que sean malos per se, es que son desconocidos y debiéramos estudiarlos. Debiéramos estudiarlos, ¿por qué? Porque como ellos, y vuelvo al mismo principio, hermano, lo que la iglesia no ilumina, el diablo llega y lo toma con su oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Que estos tipos dicen, ah, bueno, yo interpreto, toman los derechos humanos y como son los únicos que lo están leyendo, lo interpretan. No sé si se acuerdan de siglo XVI Roma con eso. Como nadie los conoce, nadie los lee, ellos lo leyeron y lo interpretaron según su placer. ¿Y qué pasa? Ellos hacen leyes motivados por otros derechos humanos que supuestamente son mayores. Porque
los políticos actualmente de cierto sector, es más importante que un niño o niña se hormonice desde los 3 años en adelante y se mutile sexualmente, a que se respete el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ergo, un pastor no debiera ser funado bajo este principio por predicar y decir lo que piensa desde la Biblia. ¿Ustedes sabían que en Norteamérica hay observatorios evangélicos? Hay muchos hermanos abogados evangélicos y abogadas también que se han juntado para poder proteger y sacar a pastores que muchas veces se les condena por discurso de odio, lo que son sus convicciones religiosas, se les condena como discurso de odio. Entonces hay grupos de gente que se ha tenido que unir para poder defender el decir la verdad, o al menos su verdad. Y esto está dentro de los derechos humanos. De hecho, cuando está dentro de los artículos de los derechos humanos, tú puedes demandar incluso al Estado. Puedes decir, el Estado no está reconociendo nuestro derecho a la libre expresión de nuestra religión. ¿Por qué? Ah, bueno, porque hay un alcalde, o porque hay un decreto, o porque hay una ley que dice que ya no podemos predicar en la calle porque molestamos. Hay que conocer los derechos humanos, hay que conocer las leyes, hay que conocerlas. Porque, en serio, esto es lo mismo que cuando nosotros educamos a nuestro hijo. Si tú no le dices las verdades del Evangelio y las verdades de la vida, las verdades de la vida, a tus hijos va a venir otro con otra intención a decirles lo que ellos quieren. ¿Son importantes los derechos humanos? O sea, por lo menos el artículo 18, y lo invito a estudiar los demás artículos, pero el artículo 18 es un artículo que nosotros debiéramos saber, como la ley de culto. Cuando salió la ley de culto aproximadamente por el año 2000, fue una victoria evangélica, porque esa ley de culto, antes de la ley de culto, la Iglesia Católica era, casi Chile, casi era un país confesional, sin serlo. Y de hecho, quienes estuvieron en la Fuerza Armada no tenían derecho, si eran evangélicos, no tenían derecho a ascender. Y después de la ley de culto, los que eran suboficiales pudieron expresar su fe, pero los oficiales se mantenían siendo católicos, romanos. Y ahora con el tiempo, gracias a esa ley de culto, que fue una lucha de la iglesia evangélica en los 90, cualquiera puede declarar su fe. Entonces, ojo, esto es importante tener conocimiento, al menos nociones, y si hay hermanos o hermanas en nuestra iglesia que son abogados, que estén educándonos y enseñándonos para conocer nuestros derechos y defendernos, que también es una pastoral. Y esta acción pastoral también se proyecta hacia afuera, ¿ya? ¿Cómo? La pastoral de los derechos humanos también nosotros podemos abogar para que otros también, porque puede que lo que pasa aquí allá en Santiago no pasa aquí en el sur. Es lo que pasa allá en México. En México, en las ciudades más grandes no hay persecución de los cristianos, pero si usted se va a los pueblos pequeños de México, ahí hace poco echaron a 8 familias, creo que fue no me acuerdo de un pueblo de México, el párroco del lugar junto con toda la gente. ¿Por qué? Porque no querían poner, los evangélicos no querían poner para la cuota de esas bacanales, de esas fiestas patronales que hacen, que en el fondo son bacanales, católicos. Y echaron a 8 familias con su hijo, sus ancianos. ¿Por qué? Por ser evangélicos. ¿Quién los protege a ellos? Es importante tener conocimiento de esto porque los padres de la iglesia, aunque ustedes no lo crean, los padres de la iglesia reclamaban en nombre de la iglesia, utilizaban las mismas leyes del imperio para poder salvar, aunque sea uno o dos líderes o 2 personas, de morir de las persecuciones. Y es raro y es contradictorio que en año 2024, donde está la Declaración de los Derechos Humanos en todas partes, hay países que simplemente no lo respetan. Países musulmanes. No lo respetan, están ahí. Y es raro porque a esos países no se les exige nada, pero a nosotros se nos exige todo. ¿Por qué? Interrogante. Sigamos. La pastoral de refugiados. Y es aquí donde es otro problema hacia afuera que también nos afecta. ¿Por qué? Porque los refugiados son un grupo de personas que se reconocen como los migrantes forzados. Y si sigue este tirano en el poder, lo más seguro es que vamos a recibir muchos. Antiguamente nosotros pensábamos que hacer misiones era ir a África a predicar el evangelio en quizás qué idioma. Hoy en día, esta gente de estos países que son insostenibles, que son estados fallidos o dictaduras, están yéndose de sus países, están yéndose de sus territorios porque no tienen cómo vivir.
ya sea por persecución étnica, ya sea por persecución, lo que sea. Y esta gente, como hay un dicho que se está dando mucho eco actualmente que dice que la gente está votando con los pies. Entonces, si un país es tan próspero y es tan bueno el régimen, ¿por qué se están yendo a la media de 3.000 personas anuales? El tema es que nosotros como seres humanos debiéramos tener cierta deferencia porque la escritura, a nosotros por lo menos los cristianos nos manda a ser hospitalarios. Ojo, muy distinto es lo que hicieron los europeos al soterrar el pecado, soterrar el delito, que es muy distinto a tener misericordia con los refugiados. Porque si ven a hacer delito, ojo, te vas a la cárcel. Pero si necesitan nuestra ayuda, nosotros tenemos el deber, porque Cristo fue un refugiado, Cristo se fue por la persecución de Herodes, se tuvo que ir con su familia, su padre, su padrastro y María, tuvieron que ir a Egipto. ¿Y qué dice de Egipto llame a mi hijo? ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que irse porque Herodes estaba matando a cualquier niño que le hiciera sombra. Y tuvo que irse forzadamente con su familia. De hecho, hay una mitzvah en el Antiguo Testamento, un mandamiento que dice que amarás al forastero, le darás al menos hospedaje, al menos algo para comer, algo donde sentarse. En serio, hermano, es mandamiento bíblico que no está abolido por el Nuevo Testamento. Los refugiados, a diferencia del migrante que sale, el refugiado es una persona que sale obligadamente sale de su país. Y esto no solamente pasa aquí en el Cono Sur, con Venezuela, Colombia, qué sé yo. Esto pasa con gente de muchos lugares, incluso de otras religiones, como muchos países islámicos que tienen sendas masacres, porque son muchas veces, están tan degradados que tienen cultura de muerte, o sea, es decir, tienen naturalizada el asesinato y la muerte masiva, que hay gente que huye por el horror. Y nosotros como cristianos, una manera de demostrar el evangelio es mostrar hospitalidad, caridad. Otra pastoral es la pastoral migrante. Y aquí mostré la imagen porque Jesús estuvo en esa, saliendo. No había lugar, recordemos el relato el texto donde dice que no había lugar en el mesón para Jesús cuando nacía. La pastoral con migrantes también es un tema porque requiere de nosotros y de la iglesia mucho aprendizaje. Nosotros somos un país nuevo en recibir migrantes, muy nuevo. Tan nuevo que en serio nos pillan, muchas veces me ha pasado, un caso. Cuando comenzaron a llegar aquí a Hualpén, las familias de gente eh, de Haití. Los pastores, yo hablaba con los pastores, les decía, pastor, mira, esta familia la vi también en esta otra iglesia y en esta otra iglesia y en esta otra iglesia. Y yo les decía a los hermanos, hermanos pastores, parece que vamos a tener que empezar a coordinarnos. ¿Por qué? Porque claro, las mismas personas iban a todas las iglesias a pedir algo y después veíamos que estaban vendiendo en la feria esas mismas cosas. La pregunta es, ¿por eso dejaremos de ser lo que nos exige el Evangelio? No. Eso requiere de nosotros mayor conocimiento, mayor sabiduría. Y como una medida para que poder distribuir lo que podemos dar y ayudar es trabajar en redes. Puede ser en redes me refiero a coordinados con las mismas iglesias de su denominación o también con iglesias que son de denominaciones afines, pentecostales, para poder coordinarse, para poder tener registradas esas personas para poder apoyarlas. Se puede hacer. Y aquí hay un área que se habla muy poco en la pastoral, los planes pastorales. Muchas iglesias en Norteamérica y en Europa, cuando un pastor tiene un proyecto, no sé, vamos a armar una pastoral migrante, esa iglesia dice ya, juntemos la plata, pero primero hagamos el proyecto. Y nosotros los pastores debemos el proyecto. De hecho, yo aquí en mi comuna me gané 4 proyectos de escuelas de verano y de invierno, pero en mi trabajo secular, que yo era trabajar en un DAEM, me gané muchos proyectos postulando a la comunidad y saqué experiencia. Eso también es importante porque utilizar los recursos tanto de la iglesia como recursos públicos que es para las personas que lo necesitan también es una pastoral. Y sobre todo cuando lo haces en honestidad. Yo
tuve que demostrar por años de honestidad porque en la comuna en la que estoy, antes no se trabajaba seriamente. Y era tanto la cosa que a mí Junaep no me tomaba en cuenta, porque era demasiado corrupto el ambiente. Y me costó años demostrarle a Junaep que no, nosotros no nos robamos las cosas. Y eso también fue una pastoral, porque también ahí me tocó demostrarle que yo soy cristiano, le decía, no estoy ni ahí con robar. Yo gano, bueno, la pastoral migrante, hermano, también es un área de la iglesia hacia afuera que puede hacerse. No digo que todas las iglesias tengan que hacerlo, hermano. Ojo que esto no es una obligación. Te estoy mostrando perspectivas porque hay hay iglesias que el Señor los llama a hacer cierto trabajo. Como el ministerio Secarcom. El ministerio Secarcom, me acuerdo que una o dos veces estaba con el pastor fundador de ese ministerio. Simplemente va con la gente de situación de en la cárcel. Hay otros ministerios que trabajan con gente en situación de calle. Hay otros ministerios que trabajan con jóvenes. Y esto lo vamos a seguir viendo. Por eso les digo, hay mucha. Está otra pastoral que yo estuve involucrado en Buenos Aires junto con mi esposa en esta. Fue la pastoral contra la trata de personas, porque aunque ustedes no lo crean, hermanos, la esclavitud existe y es una realidad social hoy, que se traduce en explotación sexual de mujeres que traen extranjeras engañadas de otros países y aquí las explotan. Niños, niñas. De hecho, hermano, mi investigación por la cual yo logré mi licenciatura en trabajo social tuvo que ver con el tráfico de niños. Y de hecho, todavía hoy en día no puedo ver la película Sonido de Libertad porque lo que tuviste como película yo tuve que tomar los relatos de las personas que lo padecieron. No sé, ustedes vieron, quien vio Sound of Freedom, vio la película, pero a mí me tocó vivir eso con la gente, con los afectados. Y hermanos, es una realidad. Y es una realidad que incluso puede estar pasando en la iglesia. Por eso la iglesia debe estar constantemente atenta a los males de la sociedad, a los males de la sociedad. Imagínate, llega una persona y dice, no, tengo 10 millones para la iglesia como diezmo, 20 millones. Como mínimo deberíamos preguntar de dónde procede aquello. Como mínimo debiéramos tener una finanzas auditable. Bueno, yo sé que las corporaciones tienen eso, así que ¿para qué hablar de eso? Pero hoy en día hay gente que trabaja en este tipo de suciedad que incluso va a la iglesia. De hecho, aquí había un famoso narco aquí en donde vivo, que era evangélico. ¿Qué es evangélico? La trata de personas es una realidad y no solamente se los toma para explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos y cualquier otra forma moderna de esclavitud. Y de hecho, aquí en Chile, el primero que empezó a explotar personas era un ex político que le decían Frafra, el de los pollitos. Tenía esclavos nepaleses y ecuatorianos en su fondo. Eso es trata de personas. Y si usted como cristiano se encuentra con una víctima de trata de personas, lo más cristiano sería estar atento a los signos. Sí, sí, ahí dice, una acotación dice, también he escuchado de iglesias sostenidas por dinero que proviene del microtráfico. Hermano, léanse este libro. Aquí hay casos tanto de católicos como de evangélicos. Aquí el hermano, el pastor toma casos por igual. Y sí, ¿por qué? Porque usted como persona creyente tiene tan naturalizado la vida en el Evangelio que muchas veces se nos va la vida afuera. Y hay gente, al revés, que nuestras poblaciones, que tiene tan naturalizada la vida con el narco que ni siquiera piensa esto. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, hermano, aquí estudien, les recomiendo estudiar la carta primera y segunda a los Corintios. En el contexto de los Corintios estaban pasando dos cosas grandes. Primero, los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo se están manifestando así con locura entre gentiles que no tenían formación. El segundo problema, que no era menor, era que los mismos gentiles que se habían hecho cristianos tenían tan normalizado ir a los templos de la prostitución sagrada, de los dioses romanos, que ni lo pensaban, después de la Santa Cena se iban a las prostitutas.
Y estaba tan arraigada y enquistada en la cultura de los corintios que el apóstol Pablo tuvo que, o sea, hermano, decir las cosas como decimos aquí en el campo. ¿Cuántos padres son tres moscas? Y esa también es un rol pastoral. Concientizar, porque muchas veces nosotros asumimos, pueblo santo, pueblo santo. Una vez me acuerdo que un pastor de aquí de Talcahuano que me contó llorando, que no voy a decir el nombre obviamente, y este hermano me contaba que el Señor los llama a las prostitutas, porque usted sabe que donde hay puerto hay prostitutas. Es, es así. Y estos hermanos fueron a un pub donde van los marineros, llegaron el grupo con el pastor, con un grupo de hermanos muy consagrados, y cuando llegaron ellos iban a predicar la palabra del Evangelio, pero se tuvieron que ir rápido, porque las chiquillas que estaban bailando también cantaban en el coro de la iglesia. Y eso los pastores no lo sabían. Por eso, hermano, hoy en día esta época nos llama a no tomar todo como obvio. Tenemos que indagar, tenemos que investigar, tenemos que estar atentos. Esa es la labor del pastor, estar atento a qué está pasando, ¿ya? Y ojo, que no les vaya a pasar eso de los narcodismos, porque en serio es complicado. La pastoral también muy conocida de los drogodependientes, eso se los voy a dejar en el PowerPoint. Y hay otros campos de la opción pastoral. Y aquí hay un modelito, ¿ya? Como podemos ver, por cada necesidad humana, por cada injusticia, nosotros puede haber hay una pastoral, hay un servicio, porque no toda la iglesia está llamada a lo mismo, no todos los ministros están llamados a lo mismo. eh, y cuando el Señor llama, lo primero es aprender. Y aquí vemos el círculo cuando aparezca alguna necesidad, como una especie de sugerencia de modelo para que usted revise, cuando usted quiere crear un área pastoral, o cuando esté dispuesto a proyectar, o cuando el Señor le esté inspirando, el Espíritu Santo, le esté iluminando para poder ver un área pastoral que no habían visto antes. ¿Qué es lo primero? Aprender todo lo que puedan sobre el fenómeno. Esto es una metodología sencilla, ¿ya, hermano? Aprender todo. Por decir un ejemplo, la explotación infantil, ¿qué tuve que hacer yo? Estudiar, tuve que traducir textos del inglés, estudiar en inglés, learning, aprendizaje. Luego la acción. ¿Qué hago con lo que sé que está pasando? Me aproximo al problema. ¿Y qué va a generar cuando yo me aproximo al problema? Experiencia. Pero esa experiencia siempre debe ser informada por la reflexión teológica, o sea, básicamente por las Sagradas Escrituras. ¿Qué me dicen las Sagradas Escrituras? Y esto es un círculo virtuoso, porque la experiencia, porque puedo partir de la experiencia teológica. Yo estoy estudiando y el Señor me dice, oh, el Señor me está llamando desde la Escritura, siento que el Espíritu Santo me llama a este sector de personas. Entonces comenzamos por la reflexión teológica o theological reflection. Luego, tengo que aprender sobre este grupo al cual un ejemplo, las tribus urbanas. ¿Qué me dice el Evangelio sobre sobre las personas? Predicar a toda nación, ¿cierto? A toda lengua, en todo lugar, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Son sujetos de predicación? Sí, son sujetos de predicación. Entonces tengo que aprender sobre ellos, learning. Luego de aprender todo lo que pude aprender sobre las tribus urbanas, le digo porque mi experiencia, yo fui misionero entre las tribus urbanas cuando existían, en esa época. Después, action. Después yo que tengo la reflexión bíblica, luego que he aprendido todo lo que puedo, voy a la acción. Y esa acción me va a generar una experiencia mejor, peor. Pero esa experiencia, ojalá la escriba. Porque esa experiencia, aunque usted fracase, le va a servir a quien venga detrás de usted. Uno nunca sabe, o sea, como en el Evangelio, hermano, uno nunca sabe para quién trabaja. Muchas veces uno se saca la mugre haciendo un ministerio, levantando algo, y finalmente uno está abriendo la puerta para que otros vengan, años después. Entonces, este es un modelo bien sencillito como para plantearse un plan pastoral. Hermano, los proyectos pastorales se estudian y tienen estructuras, ya que va para otro curso, pero es necesario pensar en proyectos y pensar en programaciones. Entonces, este modelo sencillo para planificar una acción pastoral es Learning, Action, Experience, Theological Reflection, aunque yo comenzaría acá, desde la Biblia, de la reflexión teológica, el aprendizaje de la realidad que está pasando, de ahí ir a la acción.
y eso me va a generar experiencia. Y puede que en una de esas el Señor lo especialice, porque hay ministerios muy especializados. Eh, Hay países que tienen la pena de muerte, como Norteamérica, y hay pastores que se han especializado solamente en acompañar a las personas que están condenadas de muerte. O hay pastorales que son solamente para personas penitenciarias. El Señor abre caminos donde Él quiere y nos llama y nos pone donde Él quiere. Uno va hacia adelante. Bien, ahora yo quería, para ir terminando, porque aún quedas algunos Pokémones, pastor. ¿Por qué vi algún Pokémon? Ah, sí, quedan Pokémones, sí, sí, quedan Pokémones, quedan Punky, quedan Hip Hop. Pero antes era masivo, yo me acuerdo cuando estaba con los chiquillos, y me sentaba con ellos, y ganamos varios para el Evangelio. De hecho, yo fui ganado, yo era Punky, entonces tenía esa inclinación. Y interesante que uno piensa que el Señor y todos los hermanos cuando recién se han convertido pensamos, bueno, el Señor me va a dedicar solamente para esto, como los que le da con la alabanza, le da con algo, pero después nos vamos dando cuenta que en la medida que uno va creciendo y madurando en el Evangelio, el Señor también va madurando nuestros planes, nos va poniendo consejeros, pastores en el camino que nos van modelando. Eso sí. Bien, y como bonus track, quería hablarles, hermanos, de que usted me preguntará, entonces, Pastor Cristian, ¿qué modelos tenemos como para nosotros ir pensando el tema específicamente político? No hay muchos, pero hay unas guías. Eh, Hay una declaración que se llama la Declaración de Barmen, que hoy quisiera hablar, porque también la estoy investigando, para escribir un artículo sobre ella para la revista Harris, que es una revista para la cual escribo de teología. La Declaración de Barmen, porque en una parte de la clase habíamos hablado del tema político, y Latinoamérica, cada cierto tiempo pasan cosas políticas, cada cierto tiempo hay violencia política, cada cierto tiempo hay locuras políticas, como el tiempo que estamos viendo ahora. Y un texto que nos puede servir de una experiencia histórica que fueron los pastores, el grupo de pastores y de teólogos que se rebelaron en contra de Hitler, que es lo que se llamó la Iglesia Confesante. Cuando Hitler llegó al poder, este dictador asesino, un tirano en realidad, llegó y hizo que la Iglesia alemana le jurara lealtad, y ahí nace la Iglesia alemana, la Iglesia Unida Alemana. Pero el problema es que había otra iglesia de pastores disidentes que dijeron, no, pues a ver, este tipo está matando gente, está esquilmando gente, básicamente era un gobierno totalitario central en una sola persona, que era Hitler. Y más encima, ese gobierno le está exigiendo lealtad. ¿Qué pasa si llega una dictadura y nos exige lealtad? ¿Qué pasa si estamos en un lugar como Venezuela? Esta experiencia ya pasó, de alguna manera, y los cristianos de Barmen, que formaron finalmente la iglesia confesante, que ahí nacen mártires, ahí Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor luterano, que lo ahorcaron días antes que llegaran los norteamericanos, o sea, que llegaran los rusos norteamericanos a liberar Alemania, a él lo ahorcaron, lo mataron, simplemente porque la maldad. Dietrich Bonhoeffer. Eh, bueno, dentro de esos mártires y teólogos, sacaron este texto que se escribió en Barmen, ¿ya? Y se los voy a leer y aquí vamos a ir cerrando la reflexión por esta penúltima clase. Dice, nosotros los delegados de la Iglesia Luterana Reformada y Unida de los Sínodos Libres, de jornadas de iglesia y de círculos parroquiales, reunidos para formar la Asamblea Sinodal Confesante. Ojo que un sínodo es como una especie, hablando, es como un concilio de pastores de la misma denominación, así nosotros le llamamos sínodo. Eh, Bien, dice, declaramos que juntos nos afirmamos sobre la base de la Iglesia Evangélica Alemana como una federación de iglesias confesionales alemanas. Lo que entre nosotros nos une es la profesión del único Señor de la Iglesia, la cual es una, santa, universal y apostólica. Declaramos públicamente, delante de todas las iglesias evangélicas de Alemania, las que estaban con Hitler, que la confesión en común de esta fe, por consiguiente la unidad de la Iglesia Evangélica Alemana, están en gravísimo peligro.
Siendo miembros de iglesias luteranas, reformadas y unidas, podemos y debemos hoy hablar juntos de esta causa, precisamente porque queremos ser y permanecer fieles a nuestras diversas confesiones. No podemos callarnos, ya que creemos que en un momento de calamidad e inseguridad común, nos ha sido puesta en la boca una palabra en común. ¿Qué palabra? Encomendamos a Dios lo que esto significará para la relación entre las iglesias confesionales. Ahí está hablando de iglesia luterana, evangélica, todas las iglesias que están en ese entonces. Encomendamos, bueno, haciendo frente a los errores de los cristianos alemanes, que eran el grupo de cristianos que apoyaba a Hitler, y del gobierno actual de la iglesia del Reich, que causan estragos en las iglesias y también despedazan la unidad de la iglesia evangélica alemana, profesamos las siguientes verdades evangélicas. Ojo que esto es pura Biblia. Punto número uno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesucristo. De cierto os digo, el que no entra por una puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asesino. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10, del 1 al 9. Entonces aquí viene la interpretación de la iglesia que estaba confesando. Jesucristo, según el testimonio que de él tenemos en la Sagrada Escritura, es la única palabra de Dios. A ella sola debemos escuchar, en ella sola debemos confiar y obedecer en vida y en la muerte. Rechazamos la falsa doctrina según la cual, además de que junto a esta única palabra de Dios, la Iglesia podría y debería admitir como fuente de su proclamación, de su predicación, otros acontecimientos y potencias y otras personalidades y otras verdades que serían también revelación de Dios. Para dar un ejemplo, Hitler, junto con, que es lo que hace también el Partido Comunista en China, con la Iglesia cristiana, les pautean y les dicen que deben predicar. Eso es lo que estaba viviendo esa iglesia. Si el sermón no era aprobado por el partido, no podían predicarlo. Ese era el nivel de injerencia de Hitler en la iglesia, con la anuencia de un grupo bien grande de la iglesia, y ojo que la iglesia católica también. Segundo punto de Barbo, en Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces ellos decían, como Jesucristo es la palabra de Dios que comunica el perdón de todos nuestros pecados, así y con igual rigor, Él es también poderosa palabra de Dios que reclama nuestra vida entera, vida entera. Ojo, a través del encuentro con Él recibimos gozosa liberación de las ataduras ateas de este mundo para servir libre y agradecidamente a favor de sus criaturas. Rechazamos la falsa doctrina según la cual existirían zonas de nuestra vida donde no perteneceríamos a Jesucristo, sino a otros soberanos, eh, zonas en las cuales no necesitaríamos la justificación y la santificación por él realizada. Y esta es una respuesta de los cristianos alemanes, porque los cristianos alemanes habían dicho, el Reich, el Führer tiene poder para decir esto, el Führer puede, que los alemanes le pertenecen a la gran patria alemana, aria, qué sé yo. Y aquí los cristianos estaban respondiendo desde la escritura. Tercer punto, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo está bien concertado. A ver, la iglesia cristiana es la comunidad de hermanos en la cual Jesucristo actúa como soberano presente en la palabra y el sacramento, aquí está hablando de la Santa Cena, mediante el Espíritu Santo, con su fe y a la vez con su obediencia, con su mensaje, con su estructura, en medio del mundo del pecado, por su carácter de iglesia de pecadores justificados por la gracia, debe ésta dar testimonio de que es propiedad solamente de Él y que y de que vive y de que vive y desea vivir solamente por su consuelo y por sus indicaciones a la expectativa de su llegada de Jesucristo. Rechazamos la falsa doctrina según la cual la iglesia podría dejar librada su expresión concreta de su mensaje y de su estructura a la conveniencia o a la mutación de las convicciones ideológicas y políticas reinantes en tal o cual momento. ¿Por qué? Porque Hitler estaba poniendo y sacando pastores, poniendo y sacando obispos. Y aquí la iglesia está diciendo, no, 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 no. La palabra de Dios nos dice esto. En el punto 4 y no les voy a leer todo porque les voy a dejar el PPT, hermano. Dice,
Sabéis que los gobernantes de esto lo dijo Jesucristo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20, del verso 25 al 26. Y aquí la iglesia confesante dice, los ministerios diferenciados de la iglesia no motivan ningún dominio de los unos sobre los otros, sino el desempeño de un servicio confiado y encomendado a la comunidad entera. Rechazamos la falsa doctrina según la cual, aparte de este servicio, la iglesia tendría poder y autoridad para darse o aceptar prohombres o pronombres especiales como Führer o líder, dotados de atribuciones soberanas. Y así cada punto. Si quieren, si me permiten, voy a leer el 5. Dice, temed a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro, capítulo 2 verso 17, dice la iglesia. eh, La Escritura nos dice que el Estado, según la institución divina, tiene la tarea de procurar el beneficio del Rey y la paz del mundo, la paz en el mundo, todavía no redimido, en el cual se halla también la iglesia, en la medida de la razón y la capacidad humanas, intimidando con la fuerza y aplicándola. La Iglesia reconoce con gratitud y respeto para con Dios el beneficio de todas sus instituciones, rememora el reino de Dios, el mandamiento y la justicia de Dios, y desde este modo la responsabilidad de los gobernantes y de los gobernados. Confía y obedece a la potencia de la palabra por medio de la cual Dios sostiene todas estas cosas. Rechazamos la falsa doctrina según la cual el Estado, transgrediendo su tarea particular, debería llegar a ser la organización única y total de la vida humana y cumplir en consecuencia también el destino de la iglesia. Querido hermano, ¿no les suena esto cuando el Estado, la biopolítica que hace el Estado, cuando se mete con sus niños, cuando se mete en la cama ajena, cuando se mete en la iglesia? El Evangelio, hermanos, es poderoso, es poder de Dios para todas las esferas de la vida. Rechazamos la falsa doctrina según la cual la Iglesia, transgrediendo su tarea particular, debería y podría apropiarse de carácter estatal, tareas estatales y dignidad estatal, y llegar a ser así ella misma un órgano del Estado. Y para ir terminando ya para hacer, quisiera que después de haber visto eso, observemos esta imagen. Y yo quisiera pedir perdón al Señor en nombre de esa gente. No sé, no se puede, pero no siento más que vergüenza. No siento más que vergüenza. Y también no siento más que orgullo, pero un orgullo sano, cristiano, porque esta gente que escribió Barmen, que escribió esta declaración el 29 al 31 de mayo de 1934, bajo el gobierno oprobioso de un Hitler, tuvo la valentía de leer las escrituras, de ver su realidad, pedirle al Señor que le dijera, que lo iluminara en la escritura y pudieran haber dado una respuesta, aún sea a un monstruo como Hitler. Nos quedan muchas reflexiones, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que los estados, juntos con las políticas, se vuelven locas y más en nuestro continente, donde nuestras naciones son todas jóvenes. Perú son naciones muy jóvenes en comparación con Europa, que es, no sé, pues estados de 500 años, de tantos años, nosotros 100 años, 200 años. Lo importante, hermano, es que aquí hay dos llamados. Primer llamado es a entender que la pastoral hacia afuera es importante también, ¿ya? Sea donde Dios te llame, porque es multiforme la gracia de Dios, cómo se mueven las operaciones del Espíritu. Ese es un llamado a estar atento, a informarse de política, a informarse de lo que está aconteciendo, a saber más. Y segundo, a generar una ética, a ponerse de acuerdo entre pastores a nivel denominacional. Es importante. Un ejemplo, yo me acuerdo cuando ocurrió esto, que empezaron a marcar las casas de quienes votaban por, ustedes saben quién y quienes no votaban por ello. Me acuerdo que las asambleas de Dios, para la época, no sé si se acuerdan de esa época, fue hace poco, la Asamblea de Dios sacaron un comunicado y la Iglesia Metodista.
Y se unieron y dijeron, no, pues, no aceptamos esto, porque esto nos recuerda a los nazis cuando hacían el famoso Kristallnacht, o cuando estaban marcando la casa a los judíos. Es bueno, es bueno que la iglesia tenga una voz, hermanos, y ustedes son parte de esa voz. Ustedes son parte de ese mensaje que el Señor necesita, las voces que el Señor necesita usar a favor del pueblo cristiano. Necesitamos que se nos respete en los colegios. Necesitamos que se nos respete en nuestra crianza con nuestros niños. Necesitamos que se nos respete incluso en los servicios sociales. Y para eso, queridos hermanos, es necesaria la unidad. La unidad. Es, yo creo que Jesús dijo que su deseo era que todos fuéramos de alguna manera, fuéramos uno. Y no dice ni siquiera para nuestro beneficio solamente, lo dice para que el mundo crea. Para que el mundo crea, hermano. Yo no creo en el ecumenismo católico. Yo creo en la unidad de la iglesia de Cristo. Yo creo que desde nuestras diferentes, yo soy anglicano, usted es pentecostal, nosotros tenemos cosas más en común y debiéramos nosotros unirnos en torno a este tema valórico, porque también incluso he escuchado, sobre todo estos últimos años, de que hay cierta persecución por sobre los profesores de religión evangélica y tenemos que cuidar a nuestros profesores y profesoras de religión evangélica, porque entregan los valores, nuestra escritura, nuestra cultura. ¿Cómo puede ser que se juntan 15 musulmanes, viejo, en Villa Alemana están dando clases de religión rasta? Y nosotros tenemos que cuidar a nuestros educadores, los pastores. Yo me acuerdo, yo como mi último magíster que tomé fue junto con la Iglesia Católica, le pregunté a los profes de religión católica cómo lo hacen. A ellos les dan, la iglesia los ayuda para que tengan un currículum y tienen un currículum que tienen que enseñar a todos, en todos los colegios donde están. Cada cierto tiempo los capacitan, los arzobispos oran por ellos, están con ellos, los preparan, están haciendo investigación para que puedan mejorar su servicio. ¿Qué hacemos nosotros los evangélicos desde nuestra atomización institucional? Hermanos, la única universidad cristiana evangélica que tenemos aquí en Chile es la Universidad Adventista. Pero los adventistas en Chile no tienen tanto tiempo como los pentecostales. ¿Qué pasa? Que todo lo que no se hizo ahora nos falta. Nos faltan más escuelas evangélicas porque no sé dónde poner mis niños. Nos faltan más institutos de pensamiento evangélico, más seminarios como este donde podamos hablar estas cosas. Hermano, el avivamiento pentecostal comenzó en Norteamérica en un seminario evangélico y en Chile comenzó en un estudio bíblico. El Señor también se mueve en estas cosas, hermano. Y que el Señor, espero que, bueno, que esto haya sido, tomen lo bueno de lo que les puedo enseñar en esta penúltima clase. Quédense con lo bueno y lo que quieran profundizar me pueden preguntar, yo les puedo proporcionar algún material y cuenten conmigo en lo que pueda ayudarles ya. Así que ahora dos o tres preguntas cortitas y vamos terminando, que ya se nos pasó un poco la hora. Quien quiera levanta la mano, sí. Y les recomiendo este libro. No es que me estén pagando, porque está bueno el Kawin. Es bueno, y es bueno a saber algunas cosas de ética. Y ojalá algún día tener un congreso de la iglesia pentecostal sobre ética pastoral, donde los pastores ahí formados en CETEMI puedan mostrar su brillo. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Cuál es el nombre, pastor? Ya, el librito vale como 3 4 luquitas, se llama El delito de cuello clerical en Chile del reverendo David Muñoz Condel. ¿Ya? Ahora sí pueden, que lo encontré tan barato, lo venden en las sociedades bíblicas, ¿ya? Y hablan, y de hecho es como un mini curso de ética cristiana, evangélica, muy basada en la Biblia, habla sobre el abuso de poder, sobre todo. De hecho, este podría ayudar incluso para afinar nuestras estatutos, porque en serio, frente a los nuevos problemas que están dando hoy en día el cuerpo pastoral, hay que tener nuevos estatutos, hay que refrescarlos cada cierto tiempo. Sí. Bien. Ah, y este otro, si conocen a un wesleyano, pidan, porque este es interno, pero este libro es una maravilla porque tiene ilustraciones de la época y son muy pocas las denominaciones que han hecho este trabajo de tener su propio archivo. De hecho, les cuento, mi suegra es wesleyana de toda la vida y cuando me conseguí el libro,
Para ella fue como un libro como de familia, porque vio la foto, oh, y este pastor lo conoce. Apoyen iniciativas como esto. Escriban su propia, la historia de su denominación y transmítanla a sus niños, hermanos, porque eso genera identidad. Y la identidad da fuerza, hermano. La identidad, sobre todo en Cristo. Ya. Una o dos preguntas. Levanten la manito, alguna aportación. Yo me muteo. Profe, para también dar eh, quizás una conversación. ¿Usted cree que el mundo cristiano evangélico pueda llegar a tener una universidad cristiana en Chile prontamente? Porque hubo un proyecto tiempo atrás con la desaparecida Universidad del Mar y al final se truncó. Me acuerdo, me acuerdo. A ver, si hay una cosa por la que somos conocidos los anglicanos es que somos bien aterrizados. Cuando nosotros queremos hacer una obra, primero hay que tener en claro el proyecto. ¿Qué queremos hacer? Primero. Segundo, hay que tener el presupuesto, hay que tener la fundamentación, todo eso. Lo básico, ¿cierto? Fundamentación, organigrama, todo el tema. Hay que tener los estatutos claros y hay que tener las vías, y lo más importante es tener las vías de justificación, el accountability, que se dice en inglés, que es como el sistema de contabilidad de rendición de cuentas. Porque Chile tiene un problema. Ha sido tanto el abuso eclesiástico, tanto católico como de la iglesia hasta de la prosperidad, sobre los fondos de los feligreses que ya la gente no está dando. No está dando primero porque no hay plata, o sea, ahora estamos en crisis. Y segundo, porque han abusado tanto de esa cosa que le pertenece a la iglesia, que hay muchos hermanos que prefieren no dar. Entonces, la labor yo les voy a ser bien aterrizado, hermano, la labor para llegar algún día a una universidad, a nosotros, yo cuando comencé estudiando en el IBN, hace 20 años atrás, y en el IBN, todos los años, el hermano Pablo Hoff iba y su grupo de profesores a hablar al Ministerio de Educación. ¿Y qué respondía el Ministerio de Educación? Para que sus títulos teológicos sean reconocidos a nivel universitario, tienen que tener una universidad, como la Universidad Católica. ¿Y cuánto sale eso? 1.000 millones. Te estoy hablando de 1.000 millones como hace 10 años, ahora debe ser mucho más. Eh, entonces, un proyecto grande, pero no inalcanzable. ¿Por qué? Un ejemplo. Hay una universidad evangélica que se llama Universidad Tiempo de Dios, del Ministerio Tiempo de Dios, en Guatemala. Y hay muchas universidades, hay una universidad menonita allá en Paraguay también. Se pueden hacer. El problema es que hace falta unidad. Hace falta unidad y honestidad. Por eso les digo, la mejor manera para hacer un proyecto grande es tener confianzas grandes. No sé si ustedes conocen a este pastor David Wilkerson. Es un pastor que yo honro y estimo hasta el día de hoy y siempre lo voy a honrar porque era un varón santo y sabio. Y este varón, en uno de sus libros, comenta, y a mí en ese entonces me llamó mucho la atención, que cuando él quería levantar una obra en Times Square, porque en Times Square hay una iglesia, ¿y él por qué quería levantar esa obra en Times Square? Porque cuando venía en la época, y esto es real, cuando viene la época de que la bolsa de valores se devalúa, se va a la punta del cerro, hay mucho suicidio. Entonces David Wilkerson en sus comienzos se sentía llamado a servir en esa área. ¿Y qué hizo? Puso un anuncio en el diario que necesitaba inversores para esta nueva iglesia. Gente que pudiera ofrendar para levantar esa iglesia. Lo logró. ¿Pero es por qué? Porque los norteamericanos tienen una cultura de accountability, una cultura de dar cuentas. Y es una cultura que sería muy positivo que nosotros tuviéramos, una cultura de dar cuentas como lo hacemos como muchas iglesias lo hacen en el púlpito, al ladito del púlpito, después de que se recoge la ofrenda, todos saben cuánto se contó, todos saben cuánto se... Y cuando hay reuniones de oficiales de la iglesia, eso es bueno. Aunque suena algunas veces así como poco espiritual, pero también es espiritual.
Miren, hay un libro que les voy a compartir para que aprendan que la iglesia siempre en la vida, que se llama Fe y Economía de Justo González. Fe y Economía de Justo González. Un librito de unas 100 paginitas, chiquitito. Eh, y en ese librito, Fe y Economía, van a ver cómo, para que vayan viendo que la iglesia desde siempre tuvo una manera de tratar de organizar las cuentas, porque esa es un área complicada, pero un área necesaria. Ya. Y sí, pues, de hecho en Norteamérica las mega iglesias, esas iglesias que son gigantescas, hay organizaciones que se dedican, que ellas las llaman, que son como organizaciones de probidad. Entonces ellos contratan estudios